los primeros 10 versículos del capítulo 1. Siempre viene muy bien tener una Biblia delante para seguir el texto. Y voy a leer desde la nueva versión internacional. No sé si tengo voz después del tiempo de alabanza, no sé vosotros. Así que si sale un gallo, me perdonáis. Vamos a orar un momento primero. Oh Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo en esta mañana. Y ahora, Señor, al acercarnos a tu palabra, ayúdanos a hacerlo con reverencia y con un corazón abierto. Oh Señor, pedimos que tú nos hables a nuestro corazón, nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, Señor, para tu gloria, como hemos cantado, en tu nombre. Amén. Pablo, apóstol, por investidura, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco en esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿O la de Dios? ¿Pensáis que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero haceros una pregunta. Cuando tuve una noticia hoy de un hermano, justo antes del culto, un hermano querido, pues su tío está cerca de la muerte. No sabemos cuándo, es un cáncer. Y le pregunté a mi hermano, ¿está en Cristo? ¿Cómo está? Sí, es creyente. ¿Y cómo está? Confiado en el Señor, ¿no? Y cuando mueras, ¿dónde irás? Te pregunto. ¿Sabes dónde vas a ir cuando mueres? ¿Estás seguro dónde vas? ¿En qué se basa tu confianza? ¿En qué se basa? ¿Crees que por venir a la iglesia hoy, por ejemplo, puede haber alguien que piense que por venir hoy está acumulando puntos en la libreta de Dios para ir al cielo? Finalmente, cuando llegas a una cantidad, ya pasas. Que si eres buena persona, tendrás los suficientes méritos para ir al cielo por ser bueno. ¿Alguien me puede decir dónde está esta frase en la Biblia? A ver quién es el primero, ¿vale? Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Venga, decirme qué versículo de la Biblia es. No os acordáis, claro, es difícil, claro. El que madruga, Dios ayuda, habéis oído la frase también, ¿no? Pues en una encuesta reciente, el 75% de los adolescentes americanos dijeron que este era el mensaje central de la Biblia. Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo.
La frase ha aparecido en la cultura popular de Estados Unidos, en un boceto de un programa en televisión, Jaywalking, en el Tonight Show, un show por la tarde. El comediante Jay Leno pidió a personas al azar, en una encuesta en la calle, que nombraran uno de los 10 mandamientos. Uno, solo uno. La respuesta más popular que se dio fue: Dios ayuda a los que se ayuden a sí mismos. ¿Pasaría lo mismo en una encuesta en una calle aquí en Swanses, en Madrid, en el centro? ¿Qué concepto hay? En otra encuesta, en 2001, realizada por el Barna Group, George Barna informó que solo el 21% de los luteranos de Estados Unidos, el 20% de los episcopales, el 18% solo de los metodistas y el 22% de los presbiterianos afirman el principio protestante básico, que el hombre no puede llegar al cielo por medio de buenas obras. ¿Los demás? Otra encuesta en 2003 informó que el 50% afirma que una persona puede obtener la salvación basada en las buenas obras. Y luego otra final encuesta que comparó las creencias de aquellos que afirmaron haber nacido de nuevo y los que no habían nacido de nuevo. Esta comparación, los hallazgos fueron bastante reveladores. Entre los no nacidos de nuevo, el 75% afirma que la Biblia enseña que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Pero entre los que decían que se habían convertido a Cristo o haber nacido de nuevo, el 68% estuvo de acuerdo de que la Biblia enseña que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Y dice, en conclusión, Barna dice, la filosofía, el proverbio inglés, porque no está en la Biblia esta frase, es un proverbio inglés. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, reside en el núcleo de todo corazón caído. Yo puedo ganar el cielo. Y sigue, el hecho de que la mayoría de los adultos, nacidos de nuevo o no, creen que la Biblia enseña que Dios ayuda a aquellos que se ayuden a sí mismos, muestra cómo el pensamiento posmoderno está ganando terreno, incluso en las iglesias. Esa creencia expone nuestra piedra angular teológica, los que tienen estas iglesias, que somos el centro de todas las cosas, que depende de nosotros determinar nuestro destino y que Dios es simplemente un asistente, no nuestro fundamento. Esto significa que para muchos que se llaman creyentes o cristianos, que han nacido en una cultura cristiana, o se supone cristiana, incluso van a la iglesia, incluso posiblemente se bauticen, incluso profesan la fe en Cristo, para ellos Dios no es el centro de la vida, no es el Salvador, sino que ellos pueden ganarse la salvación. Y el libro que comenzamos hoy en esta serie sobre Gálatas nos habla de esto mismo. Es puro evangelio. Yo lo estudié con 14 años con mi padre en Águilas, en un campamento, hace años, ¿no? Nos hacía preguntas un montón de jóvenes, pero nunca lo he apreciado como ahora al meterme a fondo. Vamos a ver a ponernos en contexto. Una diapositiva, la primera, que tenemos para ver de qué estamos hablando. Esta es la zona de Turquía de hoy, que hoy está en las noticias porque un pastor, Andrew Branson, acaba de ser liberado, como habréis oído, después de 2 años en la cárcel, acusado de ser espía de la CIA, etc., y de ser parte del golpe al presidente. Esta es la zona de que estamos hablando. Los Gálatas estaban en esta zona. Y estaba hablando con Marc Madrigal, que ellos están en Estambul, en la zona de que ahora es Bitinia, que antes era Bitinia, pero la zona de Galacia era una provincia romana, pero tiene otro origen, como veremos más tarde. Los Gálatas eran descendientes de unas tribus galas o celtas que habían invadido la zona desde Europa occidental unos 300 años antes. Volvemos a la primera imagen. Ahora estaban romanizados y vivían en Galacia, una provincia romana. Galacia tiene que ver con los galos. Sus religiones eran paganas. Y con el evangelio predicado por Pablo se habían convertido y empezaban a vivir la vida cristiana con Cristo como único Salvador y Señor. Ya no eran amos de su vida, ya no tenían supersticiones y otros dioses, sino Cristo era su Rey.
Ya no rendían culto a los ídolos de sus ancestros. Tenían que decidir esta gente entre sus dioses ancestrales por la diosa Roma, porque había una diosa Roma, o el culto al emperador, que era lo mismo, por el judaísmo, que también estaba muy arraigado ahí, comunidades judías, o por Cristo. Pablo les había convencido, llevando el evangelio liberador de Cristo. Y escribe esta carta a los Gálatas, lo que muy bien puede ser el documento más antiguo del Nuevo Testamento, seguramente unos 20 años después de la resurrección de Cristo. Y poco antes de la reunión en Jerusalén, se entiende, ahí hay diferentes opiniones, pero parece ser que hubo esta reunión en Jerusalén, como la misma Escritura nos lo dice, para tratar este tema tan importante que de esta epístola trata. Un tema que había provocado que se enfrentara Pablo a Pedro, que había dado vuelta atrás, como nos dice este libro, bajo la presión de los maestros venidos de Jerusalén. La carta de Gálatas sorprende porque lleva una urgencia, una contundencia diferente a las demás. Aquí no hay unos saludos al principio a todos los hermanos. Entra en el tema directamente porque es un tema tan crucial. Y luego veremos, es un tema de vida o de muerte y va directo, pone la directa. En el versículo 1, si miramos, Pablo afirma justo al principio su apostolado. Estaba siendo cuestionado por estos falsos maestros. No era apóstol, enviado quiere decir apóstol, por designación humana, dice, sino por Jesucristo y Dios Padre. El Padre que levantó a Cristo de los muertos. Ahí afirma la doctrina básica del Evangelio. En el versículo 3 hay un saludo breve. Gracia, pero contundente, y paz. Temas esenciales del Evangelio. La gracia de Dios, que hace posible una relación con el Creador. Y la paz con Él y con los hombres como resultado. Ya ha dejado su marca ahí, al principio de la carta. Y luego está el Evangelio en 3 o 4 frases. El Evangelio en breve. Versículos 3 y 4. Este mismo Jesucristo ha dado su vida por nuestros pecados. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Segundo, el motivo, para rescatarnos, liberarnos. La palabra libertad se repite en este libro. De este mundo malvado. Y dice, ¿y quién lo diseñó? Plan de Dios. Parte del plan de Dios era ese plan de rescate. Y fue por medio de Jesucristo. Ahí hay unas afirmaciones claras al principio. Y no hace otra cosa ahora que romper en una doxología. A Él sea la gloria, como hemos cantado esta mañana, por los siglos de los siglos. Amén. Una doxología respuesta a este plan de rescate, de muerte a vida. Pone lo esencial. Es un tema de vida o de muerte que está tratando el apóstol. Y va con la directa. Versículo 6. Me asombra, me sorprende. No me lo puedo creer lo que está pasando con vosotros, Gálatas. Denuncia lo que estaba enseñando, lo que se estaba enseñando a los jóvenes creyentes en Galacia. Había tenido él noticias de que unos misioneros judíos convertidos al cristianismo, seguramente de Jerusalén, habían ido a esa zona, habían entrado ahí y estaban predicando otro evangelio. Que el evangelio que predicaba Pablo no era completo. Sí, decían, habéis conocido a Jesús, habéis tenido un despertar espiritual, ¿vale? Pero realmente tenéis que formar parte de la familia verdadera, la de Abraham. Cristo no era suficiente, decían. Hacía falta también el fundamento más importante. El fundamento no era Cristo, no. El fundamento era la ley. Cumplir con los ritos judíos de la ley, dados por Moisés, como la circuncisión. Y probablemente las comidas, los rituales, las fiestas, para poder ser aceptados por Dios. Estaban enseñando que el fundamento era la ley, el cumplir las obras. La salvación viene, pero tenéis que cumplir estas obras para ser salvos. Una religión de hacer para ganar favores a Dios. ¿Hay religiones así hoy en día?
que se enseña, que se explica que hay que hacer esto, que hacer lo otro, para poder a lo mejor ganarse el favor de Dios. Es lo mismo. La muerte del Mesías, el Cristo, era solo para ellos un añadido, un apéndice, no era el fundamento. Y rompe. Ahí ya Pablo entra con la directa. Hoy ya no están los judaizantes, que quiere decir los que se estaban convirtiendo al judaísmo, no tanto los que estaban predicándolo, pero este evangelio condicional no es una sorpresa, está vivo y coleando. La filosofía de que Dios ayuda al que se ayuda está en el corazón de cada hombre o mujer. Los judaizantes no renegaban Cristo o la fe en Él. No, Cristo era importante. Sencillamente añadían las obras a la fe. Cristo era una ayuda, no el fundamento. Ellos eran los protagonistas de su salvación. Dependían de lo que hacían, no de poner su fe y su esperanza en la salvación provista por Dios por medio de Jesucristo. Y Pablo está horrorizado y entra a saco, replicando con contundencia. No es así. Solo hay un camino, solo hay un evangelio, y es por medio de Jesucristo. Su respuesta es tan válida hoy, entonces, como hoy, para nosotros. Puede haber cambiado los detalles, pero los principios que explica en la carta son eternos, válidos para hoy en una sociedad posmoderna. Podemos quitar la imagen de momento y ya seguiremos con una más después con algún versículo. Entonces, ¿cuál es el mensaje global de esta carta? Hoy intento introduciros a lo que va a ser una serie de predicaciones sobre Gálatas de otros hermanos que realmente van a entrar en detalle con estos temas. Detalla la esencia de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo pueden los hombres tener una relación con Dios? Esto es un tema principal. ¿Cómo podemos vivir vidas que agradan a Dios en medio de un mundo pagano? Es otro tema básico. Más al final de la carta, la aplicación. En Cristo las promesas de Dios a Abraham se han cumplido. La bendición y el favor de Dios ahora se derrama sobre los gentiles, los que no son judíos, porque lo único que se necesita para ser aceptados por el Santo Dios es la fe en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Ese es el mensaje global de la carta. Adán y Eva fueron creados para fructificar, como recordamos, multiplicarse, llenar la tierra con la gloria de Dios, pero se rebelaron y fallaron en este propósito. Dios entonces llama a Abraham, y haré de ti, en Génesis 12, 2 y 3, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya estaba en el principio esa promesa. Pero la propia familia de Abraham tuvieron los mismos conflictos de toda la humanidad. Conflictos familiares, cobardía, falta de confianza en Dios, violencia y más cosas. Lo que se necesitaba era una profunda limpieza de ese mundo ahí fuera, pero también del mismo pueblo de Dios, los hijos de Abraham, Israel. Y entonces Gálatas nos da la solución. En Cristo, Dios realizó esta limpieza, porque Cristo fue la descendencia verdadera y final de Abraham, Gálatas 3:16. Era el verdadero Hijo de Dios, Gálatas 1:16. Cumplió toda la ley él mismo, pero también sufrió su condena cuando fue a la cruz, Gálatas 3:13. Él hizo todo esto para que la bendición de Abraham pueda llegar a los gentiles, para que podamos recibir el Espíritu prometido por medio de la fe, Gálatas 3:14. El Evangelio está en Gálatas, muy claro, muy urgente. Todo esto tuvo lugar en el clímax de la historia humana, sigue. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, dice el capítulo 4 y 5, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que podamos recibir la adopción como hijos. El resultado de la obra de la cruz es que el favor de Dios está llegando a todas las naciones, como lo fue el propósito original de Dios a través de Abraham, como hemos leído antes.
Y esto se ve en Gálatas 3, 28. Contiene referencia al plan de Dios en toda la Biblia, en toda la Escritura. Todo se cumple en Cristo. Entonces, vamos a ver los temas generales de Gálatas en los próximos domingos, como dije. Y Lutero, que enseñó mucho sobre esta carta, esta epístola, decía que Gálatas era la carta magna, la constitución, podríamos decir, del Evangelio, por su contenido doctrinal esencial. Era también la piedra del ángulo de la Reforma protestante. Podemos ver diapositiva 3, por favor. Por medio de la predicación de Gálatas, dice, el diablo es desbancado, su reino destruido, la ley, el pecado y la muerte arrancado de sus manos, sus prisioneros sacados del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz y la libertad. Y Lutero lo expresa en himnos como también la que tuvimos al principio con la conversión de Charles Wesley antes de empezar, ese cántico tremendo de la conversión de Wesley. Un evangelio puro en esa canción, este himno. La epístola a los Romanos, escrita por Pablo a lo mejor unos 12 años más tarde, desarrolla estos temas más. Pero en esta carta, Pablo quiere dejar claro estos temas fundamentales, porque estaban destruyendo a la iglesia en esa zona. Y también en Jerusalén estaban destruyendo el evangelio. La justificación por la fe, 3 temas: la libertad y la igualdad, y los veremos. Primero, la justificación por la fe. Es solo la fe que justifica, como dice Gálatas 2:15. Por lo tanto, cualquiera pueda ser parte de la familia de Dios. Cuando un pecador cree en Dios, confiando en Cristo en lugar de sus propios méritos, es justificado, aceptado por Dios, declarado justo en la corte divina. Él o ella ya no pueden ser condenados. Hay ahora verdadera paz como resultado con Dios. Aquí el Evangelio es muy claro. Somos justificados por la fe, no por los buenos méritos, lo buenos que somos, ni por nuestra cultura, no nuestra familia se llama cristiana, a lo mejor nacimos en un hogar cristiano, eso no vale. O por la etnicidad. ¿Buscas la paz con Dios? En Cristo lo encontrarás. Otro tema, la libertad. Todos buscan la libertad, ¿no? En la política, en la sociedad, las elecciones, en la educación. Todos estos son importantes y vale la pena trabajar para asegurarlos. Sin embargo, Gálatas presenta a la Iglesia universal una libertad que va más allá de todas esas otras libertades importantes. La libertad en Cristo, quien cumplió la ley en nuestro lugar y también sufrió su maldición en nuestro lugar. Gálatas 4, 21. Gálatas es una declaración de libertad, de liberación para todos los que han sido agobiados por su pecado y fracaso y sufrimiento. Ya no son esclavos al pecado. Cristo nos liberó para que vivamos en libertad, dice Pablo en Gálatas 5. Nos liberó para que vivamos en libertad. Podemos entrar en ese tema más tarde y podemos comprenderlo mejor. Y su aplicación, ¿qué es vivir en la libertad de Cristo? ¿Buscas la verdadera libertad? Pues Cristo. En Cristo lo encuentras. Y tercer tema, la igualdad. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Gálatas declara no solo una nueva libertad radical, sino también una nueva igualdad radical. Pablo no está diciendo en este texto que las distinciones de etnicidad, clase y género se eliminan de manera absoluta. De hecho, parte de la gloria de la nueva creación, la nueva tierra, será su hermosa diversidad étnica. Apocalipsis 21, 25. Más bien, Pablo está diciendo que las distinciones humanas no afectan la calificación de una persona para su salvación. Dios no juzga el significado como lo hace el mundo. Los gentiles son son tan bienvenidos como los judíos para venir a Cristo, los esclavos como los libres, las mujeres como los hombres. Esto era revolucionario en ese
contexto entonces y sigue siendo hoy. Cristo vivió así su vida, predicó así y vivió así. ¿Buscas la igualdad? Pues en Cristo lo encontrarás. Así que el mensaje global de Gálatas para hoy está claro. Es una de las presentaciones más claras del Evangelio en toda la Biblia, de lo esencial del Evangelio y de lo que no es Evangelio. Dios justifica a los pecadores independientemente de cuán pecaminosos sean, si simplemente confían en Cristo. No es necesario ni posible aportar algo más. Esta es la gloria de la gracia de Dios. Es gracia, un favor inmerecido e inigualable para el penitente. Se recibe, no se gana. Viene a través de la promesa de Dios, no de la ley de Dios. Se accede por la fe humana, no por obras humanas. Es un regalo. Emilio Carmona, no sé si está aquí hoy, puso en Facebook esta cita antigua que vamos a ver ahora, si podéis ponerlo, de un creyente, posiblemente John Bunyan, aunque hay dudas que fuera él, que resume la efectividad del Evangelio verdadero para salvación, en contraste con la inutilidad de la salvación por las obras. Hace 300 o 400 años. Corre, Juan, corre. La ley me dice anda, pero no me da pies ni manos cuando lo manda. Mejor noticia, el Evangelio exhala, pues dice vuela y me da alas. No rima porque está traducido en inglés. ¿Vale? El Evangelio me da alas, es posible vivir una vida de libertad en Cristo por medio de lo que Él ha hecho. Pero la ley no, la ley solo ata, limita. Y este regalo no cambia. Los 2 últimos capítulos de Gálatas lo dejan claro. Aquí está la aplicación que veremos. Para alguien que se ha unido a Cristo, el fruto de esta unión necesariamente comenzará a tener fruto. Gálatas 5:16. Los que han sido salvados ahora están habitados por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, finalmente, pueden amar a Dios y pueden amar a su prójimo. Lo que cuesta más es amar, ¿verdad? Gálatas exhorta a los cristianos de todo el mundo a actos radicales de amor abnegado, todos alimentados por el Evangelio de la gracia. Hemos recibido libremente, dice la palabra. Damos libremente. Hemos recibido misericordia. Damos misericordia. ¿Y cómo podemos expresar y dónde podemos expresar el amor? Ese amor que nace cuando conocemos a Jesús, cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón y hace posible que un corazón que ha sido y que es corrompido, pero está cubierto ahora por la sangre de Jesús, pueda amar, pueda perdonar, pueda vivir para Dios. ¿A quién podemos nosotros mostrar, dice Gálatas, compasión? Ya sea en casa, donde a veces nuestro verdadero y sincero amor está aprobado más. A veces es más difícil amar en casa, ¿no? Ahí se nos ve. Al vecino o a alguien en otra parte del mundo, ¿cómo podemos hacerlo? El corazón que ha sido tocado por el Evangelio, transformado por el Evangelio de Cristo y habitado por su Espíritu, es impulsado hacia afuera, hacia actos de amor. Gálatas 5:14. Para aquellos que ya no son huérfanos, sino hijos, Gálatas 4:7, nos gozamos en amar como hemos sido amados. Nos gozamos en amar. No es un amor forzado, es un amor natural. Delante de Dios, Dios nos permite, entra en nuestro corazón y nos permite poder amar. Entonces, en el capítulo 6:10, cuando tengamos la oportunidad, dice Pablo a los Gálatas, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. No descuidemos eso. El Espíritu Santo en el creyente hace posible que pueda amar, que pueda perdonar. ¿Hay alguien a quien le resulta difícil amar? ¿Tienes una situación en tu casa o en tu trabajo donde te cuesta mucho amar a una persona? No, yo creo que ninguno de nosotros tiene ese problema, ¿no? ¿Tenemos problemas para amar a alguien? Yo también. Cuando te hacen algo que no te gusta, en el trabajo o en casa, siempre entra el orgullo, ¿no? Pero ¿puedo amar a esa persona? Es posible.
porque Cristo hizo eso por mí. Y porque su Espíritu en mi corazón hace posible que pueda hacerlo. Ahora necesito continuamente humillarme bajo la poderosa mano de Dios y reconocer que es Él que trae la salvación, es Él que da vida y yo no tengo ni un mérito. Seguramente los Gálatas que fueron fieles al Evangelio sufrieron por su fe. Parece ser, no se sabe, pero parece ser que desde ese momento la carta tuvo efecto. Y tuvo un efecto que fue la persecución, como hoy en día en Turquía está pasando. Que hay varios pastores en la cárcel ahora y siguen en la cárcel. No es tan mediático. ¿Por qué? No es tan mediático porque no hay un acuerdo comercial que habilita que pueda pasar este pastor fuera, ¿no? Hay política en medio, pero hay sufrimiento de la Iglesia en muchas partes del mundo. En la siguiente diapositiva, por favor. En Mateo 16, versículo 24 y 25, Jesús lo decía claro, y yo creo que este versículo es bastante mal entendido. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese tome su cruz y sígame está muy mal entendido. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? El seguir a Cristo es costoso. Era costoso y lo es. Primero, cuesta renunciar que yo soy el encargado de mi vida, el número uno, el autosuficiente. Eso cuesta. Y el Evangelio es claro. Seguir a Jesús significa tomar su cruz. No es llevar mi cruz, como algunos dicen. ¿Y qué cruz tengo que llevar? Uf, qué duro. Es llevar la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo para un judío era algo horrible. La cruz para el judío era algo terrible, una maldición. Pero Cristo dice llevar mi cruz. Quiere decir que muero a mí mismo y sigo el camino de Jesús, que puede llevarme a la muerte por Él. Y eso es lo que empezaba a pasar. Después de esa confesión de fe, de esa corrección, seguramente, porque ahí había un imperio que negaba que Cristo Jesús fuera rey y que puedan adorar miembros de esa provincia y de ese imperio a otro que no sea el emperador. Y fueran a la muerte algunos por eso, como le pasó también a Pablo. Tenemos muchas lecciones para hoy, y con esto termino. Estar alerta a falsos evangelios. Solo hay un evangelio, dice Pablo. Ayer un testigo de Jehová vino a mi puerta, quería darme una revista y era más de lo mismo. Lo vemos continuamente. En las religiones oficiales, aquí no hablamos de religión, hablamos de Cristo Jesús. La respuesta contundente de Pablo entonces es la misma hoy. Solo hay un evangelio, solo Cristo salva. El que predica otro evangelio está bajo la justicia de Dios. Cuando dice maldición, ahí está. Pablo dice, este está bajo la maldición que es la justicia de Dios. Dios se ocupará de él. En el versículo 10, para terminar, el apóstol termina este pasaje respondiendo a otra crítica hacia él. Él no actúa dependiendo de lo que otros piensan, y eso pasó con Pedro. Pedro se retractó, influido por los demás. Aunque había aceptado el evangelio de Cristo y solo Cristo salva. Pablo responde y quiere agradar a Dios solo. Servir a Cristo es querer agradarle a Él pese a lo que otros piensan. Yo pienso en mi vida, en mis décadas de años, que soy viejito, ¿verdad? Somos algunos más mayores, pero tantas veces me han influido los que otros han pensado, otros decían, aunque yo sabía que no era así. Y me arrepiento de ello. Soy un valiente seguidor de Jesús. Estoy dispuesto a ir hasta la muerte por Él. Gálatas es un fuerte recordatorio y una advertencia de que el cristianismo no trata de lo que uno hace por Dios, más bien
El cristianismo, la fe en Cristo, es todo lo que Dios en Cristo ha hecho por el hombre pecador. El mensaje de Gálatas entonces nos enseña que debemos de confiar en y celebrar la obra de Dios, no la nuestra. Si el 68% de los que profesan haber sido nacidos de nuevo creen que lo que Dios hace por ellos depende de lo que ellos hagan por Dios, o sea que su justificación debe basarse en su santificación, la importancia y la necesidad del mensaje de Gálatas es tan válido hoy como lo fue en el siglo I y en el siglo XVI. La buena nueva es que hay una salida para los legalistas, ¿no? El Evangelio. La buena nueva es que Jesús hace todo por aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Termino con el versículo 4 y 5. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado. Y todo esto era el plan de Dios de amor hacia nosotros. ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo respondes tú a ese amor? Que el Señor nos ayude a responder.